En 1995 se completan primeras secuencias de genomas en seres vivos, en este caso las bacterias. En este año, 1995, se marcó un hito en el desarrollo de las ciencias biológicas, pues en dicha oportunidad Robert Fishman y compañía secuenciaron el genoma completo de la bacteria Haemophilus influenzae, un patógeno causante de infecciones respiratorias y meningitis. El tamaño del genoma de esta era 10 veces mayor que cualquier virus secuenciado hasta este momento. Se utilizó la tecnología de secuenciación shotgun, la cual es una técnica de laboratorio que se emplea para determinar la secuencia del ADN del genoma en un organismo. El método consiste en romper el genoma en una colección de pequeños fragmentos de ADN que se ordenan de manera individual. El programa de computadora llamado ensamblador TIGR busca coincidencias en las secuencias para reconstruir el genoma. Este programa tenía una capacidad para 24.000 fragmentos de ADN, lo que facilitó la tarea de reconocer a millones de nucleótidos que están comprendidos en un genoma. Luego, en 1996 se completa la secuencia de un genoma de un eucariote. Anteriormente se había secuenciado una bacteria, la cual era procariota, pero en este caso se prosiguió con la levadura. Eso fue el 24 de abril, constituyó el resultado de un enorme esfuerzo en el que participaron más de 600 científicos de 96 laboratorios en un programa mundial encabezado por André Goffiu, en el cual se ha secuenciado el genoma de la Saccharomyces cerevisiae, levadura utilizada en la fabricación del pan, la cerveza, el vino, biocombustibles y medicina. En este entonces, el armar un genoma eucariota más complejo y con el ADN dentro del núcleo, como el de una levadura, era una hazaña. El genoma de la S. cerevisiae comprende 12 millones de nucleótidos o letras genéticas, unidas en un orden particular. Los investigadores se centraron en el cromosoma 3D de la levadura, que comprende más del 2.5% de estos nucleótidos. Para ello usaron un software que les permitió hacer pequeños cambios en dicho cromosoma, con el que movieron algunas de las regiones repetitivas y menos utilizadas de ADN entre los genes. Posteriormente, los científicos construyeron una versión actual del cromosoma uniendo nucleótidos individuales y pusieron pequeños marcadores denominados loxP al lado de los genes que creyeron no esenciales, por lo que podían cambiarlos o borrarlos y ver si la levadura sobrevivía con estos cambios. Pusieron estos cromosomas artificiales en células vivas de levadura y comprobaron la habilidad de las células alteradas para crecer en diversos nutrientes y en condiciones distintas. En cada caso, la versión equipada con un cromosoma sintético funcionó de manera indistinguible de la levadura natural. Algunas, incluso con diferente recombinación de genes, crecieron muy rápidamente. Al recombinar el ADN de diferente manera, los científicos creen que serán capaces de crear organismos mejorados que pueden hacer más etanol que la levadura natural, por ejemplo, o que puedan crecer en entornos hostiles. Siguiendo con la cronología, vamos a primero hablar de qué es el proyecto Genoma Humano, qué fue. Entonces, este fue un proyecto internacional de investigación científica que tuvo el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN humano e identificar y cartografiar todos los genes de un genoma, promedio desde un punto de vista físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas como los que no. A través de este proyecto también fue posible generar bases de datos donde se almacena toda la información surgida del proyecto Genoma Humano. Si accedemos a Internet podemos conocer libremente aspectos de alto interés en la comparación entre genomas de distintas especies de animales y plantas. Gracias al uso libre de este conocimiento es posible determinar la función de los genes, así como averiguar cómo las mutaciones influyen en la síntesis de proteínas. Entonces, bueno, ya habiendo definido eso, podemos continuar con nuestra línea de tiempo. En 1990 se inauguró definitivamente el proyecto Genoma Humano, calculándose 15 años de trabajo. Sus objetivos principales en una primera etapa eran la elaboración de mapas genéticos y físicos de gran resolución, mientras se ponían a punto nuevas técnicas de secuenciación para poder abordar todo el genoma.
El 6 de abril del 2000 se anunció públicamente la terminación del primer borrador del genoma humano secuenciado, que localizaba los genes dentro de los cromosomas. Los días 15 y 16 de febrero de 2001, las dos prestigiosas revistas científicas estadounidenses Nature y Science publicaron la secuenciación definitiva del genoma humano, con un 99.9% de fiabilidad y con un año de antelación a la fecha propuesta. Sucesivas secuenciaciones condujeron finalmente al anuncio del genoma esencialmente completo en abril del 2003, 2 años antes de lo previsto. En mayo de 2006 se alcanzó otro hito en la culminación del proyecto al publicarse la secuencia del último cromosoma humano en la revista Nature. Una de las aplicaciones más directas de conocer la secuencia de genes que componen el genoma humano es que se puede conocer la base molecular de muchas enfermedades genéticas, como por ejemplo son las enfermedades de Gaucher, enfermedades de Alzheimer, enfermedad de Huntington, síndrome de Marfan, y se puede realizar un diagnóstico adecuado. El conocimiento de la base molecular de las enfermedades permite realizar diagnósticos presintomáticos y prenatales incluso. Y gracias a estos tomar medidas preventivas como alteraciones en el estilo de vida, evitar la exposición a factores de riesgo, realizar un seguimiento continuo del individuo o realizar intervenciones puntuales para poder tratar la enfermedad aunque todavía no haya aparecido o incluso el individuo todavía no haya nacido. 1997. Clonación del primer mamífero, oveja Dolly. Esta sin duda es el clon más famoso del mundo, pero primero, ¿qué es un clon? El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico. El material copiado que tiene la misma composición genética que el original se conoce como clon. Los investigadores han clonado una gran variedad de materiales biológicos, entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros, tales como, en este caso vamos a hablar, una oveja. Antes de Dolly ya se habían producido varios clones en el laboratorio, incluso sapos, ratones y vacas que se clonaron en una célula adulta. Este fue el mayor logro científico, ya que demostró que el ADN de células adultas, a pesar de haberse especializado en un solo tipo de célula, puede usarse para crear un organismo entero. Para fabricar a Dolly, los investigadores usaron una célula de ubre de una oveja blanca de raza Finn Dorset, de 6 años de edad. Tuvieron que encontrar un modo de reprogramar las células de ubre para mantenerlas vivas sin que crecieran. Lo consiguieron alterando su medio de crecimiento, que es la sopa, entre comillas, en la que las células se mantenían vivas. Entonces inyectaron la célula en un óvulo no fecundado al cual se había eliminado el núcleo e hicieron que las células se fusionaran mediante pulsos eléctricos. El óvulo no fertilizado provino de una oveja hembra escocesa de cara negra. Cuando el equipo de investigación consiguió que se fusionaran el núcleo de la oveja blanca adulta con el óvulo de la oveja de cara negra, tuvieron que asegurarse que la célula resultante se desarrollaría como un embrión. Realizaron un cultivo de esta célula durante 6 o 7 días para ver si se dividía y se desarrollaba con normalidad, antes de implantarla a una madre de alquiler, otra oveja hembra escocesa de cara negra. Dolly salió con cara blanca. 1999. Se completa la secuenciación del genoma de la mosca de la fruta, gracias a la colaboración que involucra a investigadores del grupo del proyecto Genoma de la Drosophila, dirigidos por el vicepresidente del Instituto Médico Howard Hughes, Gerald Rubin en la Universidad de California en Berkeley, y a los investigadores dirigidos por J. Craig Venter en Celera Genomics Corporation. La Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, es un organismo genético modelo que en años recientes se ha usado exitosamente para estudiar el control del metabolismo y el crecimiento. A pesar de poseer algunas diferencias con las vías de señalización homólogas a las de los vertebrados, las semejanzas son profundas y claras. Venter proponía que su compañía recién formada, Celera,
secuenciara el genoma de la mosca de la fruta utilizando una polémica técnica conocida como secuenciación shotgun, que vimos anteriormente en la secuenciación de las bacterias. La utilidad de esta secuenciación va más allá del conocimiento básico de los animales y actualmente juega un papel destacado en la investigación biomédica al estudiar aspectos relacionados con el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas o la drogadicción. El genoma terminado ya parece ser notablemente revelador. De los 289 defectos genéticos que se sabe pueden causar enfermedades en seres humanos, han encontrado homólogos en Drosophila, o sea en la mosca, para el 60% y para el 70% de los genes implicados en muchos cánceres humanos. Entre los genes que se han identificado ya están los homólogos en esta mosca de los genes implicados de la enfermedad de Parkinson, el homólogo de la Drosophila, pues la mosca, buscado por mucho tiempo del gen supresor tumoral P53, que está involucrado en un sinnúmero de cánceres humanos. Entonces se encontró mucho que ver entre la mosca de la fruta y los humanos. Año 2000. Se completa la secuenciación del Arabidopsis thaliana. El 14 de diciembre de este año hubo un importante hito para la genética, gracias a la primera secuenciación completa del genoma de la planta Arabidopsis thaliana. Este trabajo es el resultado de casi 10 años de colaboración internacional entre Europa, Estados Unidos y Japón, iniciando por la Comisión Europea en 1991. La A. thaliana no había tenido mucha importancia en la botánica hasta la fecha, pero tiene un genoma reducido en comparación con otras plantas. Esto permitió que pudiera descifrarse con más rapidez y como es probable que comparta con todas las plantas el mismo código genético, puede facilitar importantes conocimientos aplicables a los cultivos agrícolas y también a los procesos genéticos en los animales. El desafío está en entender qué hacen estos genes, ya que un tercio de estos no se habían visto con anterioridad y descifrarlos significaría comprender los mecanismos básicos de todas las plantas. Junio de 2007. Primer trasplante de un genoma completo de una bacteria a otra. Por primera vez, unos microbiólogos liderados por J. Craig Venter Institute en Rockville, Maryland, han conseguido trasplantar un genoma completo de un microorganismo a otro, abriendo las puertas a la biología sintética. Los organismos genéticamente modificados son ya habituales, incluso se introducen unos genes de unas especies en especies diferentes que pueden estar muy alejadas entre sí. Con este método se consiguen, por ejemplo, producir fármacos y otras sustancias. El cromosoma único y circular del Mycoplasma mycoides fue trasplantado a un pariente lejano, el Mycoplasma capricolum. La ausencia de pared celular en estas dos bacterias eliminó un impedimento para la transferencia del genoma. El proceso se realizó a través de la transferencia génica de una célula donante a una célula recipiente. Después de unos días de crecimiento, división y selección natural, el cromosoma nativo desapareció y dio paso al nuevo. Para el científico que estuvo trabajando y liderando este proyecto, lo más excitante e importante del experimento fue que el fenotipo entero de la célula que recibió el trasplante cambió para adoptar el del nuevo cromosoma. Y por último, un acontecimiento que fue reciente, 2020, la científica francesa Emmanuelle Carpentier y la estadounidense Jennifer A. Doudna ganaron el Premio Nobel de Química por desarrollar un método de edición del genoma, conocido como CRISPR-Cas, que puede explicarse como unas tijeras moleculares, que puede utilizarse para cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta y que ofrece la promesa de curar enfermedades hereditarias e incluso el cáncer algún día. Este sistema CRISPR-Cas9 presenta los siguientes componentes que vamos a definir. Está el CRISPR, sistema utilizado por las bacterias para su propia defensa frente a ataques de virus.
permite guardar fragmentos de ADN externos o foráneos entre sus estructuras de ADN que lo flanquean y lo mantienen estable. ARN mensajero, que es una molécula que se crea a partir del ADN almacenado en el sistema CRISPR y que es capaz de unirse a la zona complementaria de ADN vírico, o sea, del virus. Cas9, enzima que reconoce la unión del ARN mensajero al ADN vírico, y la enzima produce un corte en el ADN. El sistema CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética que fue descubierta como parte del sistema inmunológico de algunas bacterias frente al ataque de los virus. Este sistema se basa en la recopilación y conservación de fragmentos de ADN del virus dentro del ADN de la bacteria que ha sido infectada. Estos trozos de ADN se encuentran localizados entre estructuras de ADN que consiguen estabilizarlo y mantenerlo inactivo mientras no es necesario. A esta estructura que flanquea el ADN vírico dentro del hospedador se le llamó sistema CRISPR. Cuando la bacteria era infectada de nuevo por el mismo virus, ésta era capaz de crear una molécula de ARN mensajero a partir del ADN vírico que estaba almacenado previamente en su sistema CRISPR. El ADN mensajero viajaba hasta el ADN del virus atacante y se unía del fragmento de ADN al cual era homólogo. Esto hacía que la enzima Cas9 reconociera la unión entre el ARN mensajero y el ADN, procediendo al corte del ADN vírico y dejándolo dañado. Este sistema fue manipulado para que pasara de ser un sistema de defensa ante el ataque de ciertos virus a un sistema de edición genética. De esta manera, si se crea un ARN mensajero que pueda unirse al gen que nos interesa modificar, la enzima Cas9 puede ser dirigida hacia esos genes de interés para cortar y pegar otros genes modificados. A raíz de los artículos en 2012 por los grupos de investigación de Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna, se mostró que, a través de una serie de modificaciones en el sistema CRISPR-Cas9, este podía usarse en el laboratorio para la edición genética. El objetivo del nuevo uso del CRISPR-Cas9 es usar esta molécula como herramienta de corta y pega. De esta manera se selecciona un gen, se aísla, se corta y se modifica por uno nuevo. Esto abre el abanico a nuevas investigaciones que toman este sistema como punto clave para modificar genes causantes de enfermedades genéticas o modificaciones anómalas de ADN que pueden producir incluso cáncer. Por otro lado, este trabajo ha sido muy controversial luego de que la mayor parte del mundo se enteró de la existencia del CRISPR en 2018, cuando el científico chino He Jiankui reveló que había ayudado a crear los primeros bebés editados genéticamente del mundo para tratar de crear resistencia a un futuro contagio con el virus del SIDA. Su trabajo fue denunciado en todo el mundo como una experimentación humana poco segura por el riesgo de causar cambios no intencionados que pueden transmitirse a generaciones futuras, y actualmente está en prisión.